Bueno, gracias por estar aquí. Mis queridos alumnos y alumnas, gracias a Ibercaja por acogernos en esta presentación del libro y, por supuesto, gracias a Auladade también por confiar en nosotros y por apoyar la presentación de este libro, que espero que sea entretenida, y a mis alumnos que han tenido la paciencia de aguantarnos durante un cuatrimestre, pues que también sirva como de recopilación del curso. Y gracias también a Carmen de la Guardia por haber tenido la gentileza de acompañarnos y de comentar hoy rápidamente un tema que está muy, lamentablemente, está de actualidad, ¿no? Ahora cedo la palabra amigo, coautor o profesor, profesor Emilio Redondo de la Complutense. Muchas gracias sobre todo a Auladade por confiar en nosotros y a Ibercaja por cedernos este espacio para presentar aquí el libro. Y como ha dicho, la escenografía es impresionante, con las flores, el piano detrás, ¿no? Nunca no habría esperado esto por la presentación del libro. Y, por supuesto, muchas gracias a Carmen por estar aquí hoy con nosotros en esta presentación, porque hay que decir que cuando se le propuso no se lo pensó ni un minuto y accedió muy rápidamente a nuestra propuesta. Gracias al público también, como ha dicho Manuel, muchas caras conocidas de las clases. Me alegro de ver aquí a tantas alumnas y alumnos también. Y sobre el libro no voy a decir más porque voy a dejar que lo introduzca Carmen, ¿no? Bueno, buenas tardes. Gracias Manuel, gracias Emilio, gracias a Javier, a Auladade y a la Fundación Ibercaja, y sobre todo a todos ustedes por estar esta tarde aquí acompañándonos en un acto que a mí me parece de los más bonitos que tenemos los historiadores, que es cuando podemos presentar una investigación de tiempo y hacerlo sobre todo en un libro de las características para mí excelentes que tiene el libro de Manuel y de Emilio, que ya hemos visto que el título es Imperios e Imperialismo, Orden Internacional, Historia Global y Pensamiento Político. Es un libro de una editorial que está ahora empujando mucho y dándonos espacio para hacer buenos trabajos de investigación y de historia que tengan una doble condición, que por un lado sean trabajos rigurosos, pero a la vez tengamos eso que tienen otras historiografías de otros lugares, y es que se lean igual de bien que se puede leer cualquier otro trabajo y que interese a un público general, a un público especializado, a un público universitario, a un público que acude a cursos como son los de Auladade, a un público que le interesa lo que está ocurriendo. Este libro de síntesis tiene un prólogo que ya habla de la calidad del libro. El prólogo lo hace Tomás Pérez Viejo, que es quizá uno de los historiadores especialistas en ese espacio de los imperios más importante que tenemos. Él trabaja en México, pero nos visita mucho y es una autoridad reconocida. Yo cuando vi que empezaba leyendo el prólogo de Tomás pensé, bueno, pues que lo que seguía, que ya imaginaba que iba a ser excelente, lo era. Después tiene una introducción, estoy con la organización del libro, y luego dos partes muy diferenciadas. Una primera parte donde el lector encuentra las herramientas metodológicos, los debates sobre el tema, y una segunda parte en donde ya bajamos a la arena y hablamos de imperios con una selección, ahora hablaremos despacio sobre esa selección, de imperios tan importantes, bueno, pues como el imperio
ruso, pero después la Unión Soviética, Imperio Otomano, los Habsburgo, el francés, por supuesto empieza por la monarquía católica y el imperialismo español del siglo XIX, imperialismo estadounidense, es decir, todo aquello que nos preocupa y nos ocupa. Y entonces esa es la estructura. En la segunda parte les va a interesar mucho, que hay como... Imagínense la presentación de la parte de la monarquía católica y el imperialismo decimonónico español. Va acompañado de una selección de textos históricos que nos llevan a los viajes de Malaspina o a un texto de Ramiro de Maeztu, ¿no? Un interés enorme porque yo creo que aquellos que nos apasiona la historia, y supongo que a ustedes que van a las clases de Manuel y de Emilio les gustará, encontrar las voces de los protagonistas también es interesante. Entonces, ese juego con la reflexión teórica de los autores, con la manera de explicar los imperios y las voces en los textos históricos, me ha parecido también de mucho interés. Bueno, imperios e imperialismos, nos decía Javier en la presentación que es un tema de actualidad, y es que lo es, ¿no? Hay un filósofo maravilloso que es Benedetto Croce, ¿no? Que decía que toda historia verdadera es historia contemporánea, aunque nos vayamos a hablar del siglo XIII. Y lo es porque normalmente las preguntas que nos hacemos cuando elegimos investigar un tema tienen que ver con nuestras preguntas cotidianas, con lo que estamos pensando cuando vamos en el autobús. ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Por qué? Si son hermanos, están en guerra con los rusos. Esas cosas nos llevan a intentar ordenar y preguntar. Entonces, este libro, que es un libro de síntesis histórica ejemplar, es un libro rabiosamente contemporáneo. Hablar de imperios y hablar de imperialismo hoy día tiene interés, y ellos no están solos porque lo hacen otros muchos historiadores y politólogos, y lo hacen un poco viendo este mundo que nos rodea, que es un mundo donde las naciones-estado donde hemos crecido, España, Francia, Italia, Marruecos, las naciones donde hemos crecido, en realidad están viviendo una crisis identitaria grande. Por un lado tenemos procesos de construcción de unidades mayores, como es el proceso de construcción europea, o intentos de buscar alianzas entre distintos países americanos, y por otros tenemos huidas como la que hemos visto, por ejemplo, la salida del Reino Unido, el Brexit, y haciéndolo, y esto lo he leído todo en el libro, haciéndolo sobre todo desde la evocación de un pasado imperial glorioso. Estamos en un momento de cambio. La pandemia es un momento de desconcierto, pero la vida política también es un momento de desconcierto, y estamos sufriendo cosas que no esperábamos y que nos han desordenado. De ahí que muchos autores vuelvan a momentos previos o a momentos presentes, pero donde esa unidad política, cultural, identitaria, que era la nación-estado, que es muy joven, surge de las revoluciones del siglo XVIII-XIX, tiene poca historia, va a ser sustituida por otros momentos o momentos actuales en donde las alianzas identitarias, culturales, políticas, económicas son distintas. Yo creo que es mucho mejor que hablen ellos, creo que es mucho mejor preguntarles, y quería empezar por la primera pregunta, que para mí es lo que como lectora, cuando empecé a leer el libro, que ya les he dicho que me ha gustado mucho, que es un libro de un enorme interés histórico y actual, lo que más me llamó la atención es que abarcan un periodo inmenso en el tiempo, pero también una cantidad de unidades políticas, económicas, culturales diversas, y cómo habéis
sintetizado y organizado el libro? ¿Cuál es el hilo conductor que os ha permitido recoger todo ese material y organizarlo? Bueno, pues muchas gracias por vuestra presentación, Carmen. Se nota que es compañera y amiga. No, y lectora. Pero, a ver, es un tema que abruma realmente, para bien y para mal, ¿no? El concepto de imperio funciona un poco como un maravilloso horror que cuando lo leemos pues es una suerte de abismo. Muchos historiadores se han dado cuenta de esto, historiadoras, y lo ponen muy habitualmente en sus títulos. Si ahora ustedes van a cualquier librería, seguramente gran parte de los libros de historia hacen referencia a imperios. Es un tema que está de moda. Está de moda precisamente un poco por eso, por la inmensidad del tema que supone. ¿Por qué inmensidad? Ya no solo la inmensidad de violencias, colonialismo, que ha caracterizado principalmente a la historia contemporánea, como bien ha dicho Carmen, sino porque si hay alguna estructura política, lo decía Javier Álvarez antes, que ha cruzado la historia, ha sido los imperios. Como bien dice Carmen, la nación política, la nación, que es como pensamos nosotros la historia, es muy joven. Y nos es muy difícil pensar la historia más allá de la nación. De hecho, todos los planes educativos, en la universidad, en el instituto, en las escuelas, está según la nación. Hay Edad Media de España, Historia Antigua de España. Yo tuve una asignatura que era Prehistoria de la Comunidad de Madrid. Como si la Comunidad de Madrid existiera cuando había neandertales, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo organizar esto? Pues es cómo organizar básicamente la historia universal, ¿no? Y entonces lo que decidimos era ceñirnos a la historia contemporánea, una parte que sea más cronológica, que ahora os hablará el profesor Redondo mucho mejor que yo, en la que nos damos cuenta que precisamente la historia universal solo se puede contar a través de las hegemonías, que es otra palabra muy de moda en la historia de la humanidad, en la historia contemporánea ya con estados y quizás también con imperios, ¿no? Pero mucho más allá. Y una parte teórica en la que nos dimos cuenta en parte que hay una frase, nos gustan las paradojas, que decíamos no solo que la historia universal se puede estudiar a partir de la sucesión de imperios. El imperio romano, luego el imperio de Carlomagno, etcétera, el imperio otomano. La historia universal se puede contar, sino precisamente, y aquí entramos un poco en la parte más difícil, que la historia, es decir, la historia universal y de la humanidad a través del tiempo, surge esa preocupación precisamente a partir de los imperios. La historia de la humanidad se ordena y se comienza a pensar a través de los imperios, ¿no? Entonces, en la parte teórica, yo me ocupo de la parte teórica, Emilio más de la parte cronológica, podríamos decir, contemporánea, pues la organizamos según cómo se ha ido contemplando esa historia universal. Y intento responder rápidamente. En el siglo XIX y buena parte del XX, los imperios eran una cuestión de economía. El marxismo, el capitalismo, el colonialismo era una cuestión económica. Todo estaba supeditado a la estructura económica. Posteriormente cambió. Todo está supeditado a la cultura. Una parte de la génesis de este libro tiene que ver con que Emilio y yo, profesor Redondo y yo, en realidad somos buenos amigos, antes que profesores, y cuando estuvimos realizando nuestra tesis doctoral hicimos estancias de investigación al extranjero. Él y yo estuvimos viviendo, por ejemplo, en Nueva York. Ahí nos dimos cuenta que la cuestión del colonialismo es muy importante. Estados Unidos se piensa actualmente, y Carmen es una gran especialista en el tema, a partir un poco de la categoría del colonialismo. La historia nacional estadounidense se estudia a partir de la colonización, de la esclavitud, de las comunidades indígenas, de las comunidades afroamericanas. Pero en otras estancias que también hemos hecho, en otras universidades del extranjero que hemos estado, en Argentina, profesor Redondo, en México, yo, en Nueva Zelanda, vemos que la cuestión de los imperios y la cuestión del colonialismo es una cuestión casi de política interior. Y ahí es un poco donde empezamos a ordenar y a pensar este tema de investigación. ¿Quieres añadir algo? Sí, retomando un tema que habéis comentado, bueno, que habéis tratado los dos, es el de que
el imperio como que está de moda. En realidad lo que está de moda es el interés por los imperios, porque los imperios en realidad nunca se fueron. A pesar de que una cosa es que después de la Segunda Guerra Mundial el concepto de imperio cayera en el más absoluto desprestigio y ninguna potencia después de ese momento decidiera autodenominarse imperio. Pero los Estados Unidos fueron y son un imperio, la Unión Soviética fue un imperio, al menos en la forma, y aparte de eso, a día de hoy, vestigios de los imperios coloniales siguen existiendo. Gran Bretaña sigue teniendo colonias. Entonces, esto simplemente lo digo para que veamos que los imperios nunca se fueron. Pero es verdad que el interés por los imperios está de moda. Y eso tiene que ver con una paradoja. Manuel decía que nos gustaban las paradojas. Y es que en los momentos de crisis, crisis social, crisis económica, es cuando aflora el sentimiento nacional. Y paradójicamente, ese Estado que tradicionalmente se ha opuesto a la estructura imperial por naturaleza, esos nacionalismos, uno de los asideros que tienen para exaltar ese sentimiento nacional, visceral, es el recuerdo de los imperios pasados, el recuerdo de las glorias imperiales pasadas. Y ahí es donde entronca también ese interés actual por los imperios, porque en el fondo a través de determinados filtros es lo que fundamenta mucho de los nacionalismos que se forjan en el 19. Y sobre cómo hemos logrado sintetizar todo ese contenido en tan pocas páginas, pues la verdad es que con esfuerzo y con dolor por saber que hay muchas lecturas que necesariamente van a quedar fuera, no fuera del libro, sino fuera también de las capacidades de uno para asimilar toda la cantidad de bibliografía que existe sobre un tema, que no es un tema, son muchos temas. Ahora cuando estaba escuchando los cursos, me daba cierta envidia porque digo, claro, es un experto en la restauración, por ejemplo, hablando de la restauración, un periodo concreto, pero es imposible ser experto en el Imperio Otomano, en el Imperio Austrohúngaro, en la monarquía católica. Entonces, lo que... no hemos incluido China porque ya sí que no tenemos ni idea ni del idioma ni de la cultura. No, claro. Entonces, ahí lo que partía de un esfuerzo por asimilar lecturas y también un estímulo muy potente a la hora de escribir este libro ha sido la curiosidad. Una curiosidad que es la que hace que quieras comprender cómo funciona el mundo para poder explicarlo, que es lo que nosotros hemos intentado hacer en este libro a través de los imperios. Sí, la verdad es que leyendo la organización de la parte práctica, de cuando bajamos a la arena y nos ponemos a historiar los diferentes imperios, arrancáis por la monarquía hispánica y yo quería pararme un momento y por supuesto dedicáis tiempo a la independencia y luego al Imperio Español del 19. ¿Hay una continuidad identitaria? ¿Veis alguna continuidad no solo entre los españoles del Estado-Nación España, sino en relación a aquellos que estuvieron vinculados a la monarquía católica y que se independizaron? Algo, a mí me llama mucho la atención del proceso de independencia de América Latina, de la monarquía. Me llama mucho la atención el silencio por parte del poder, cuando se van para encontrar comentarios o reflexiones, se tarda tiempo, es un silencio doloroso, ¿no? Es un silencio... y luego la continuidad con el 19, ¿qué pasa en esos 19 tan traumáticos?
latinoamericanos y españoles. En español hablabas de la Restauración, pero es que se merece un curso cada una de las etapas del siglo XIX, porque recordar que son tremendamente convulsas. No fue el 20, pero el 19 fue tremendo. ¿Cómo? Sí, hablabas de si existe continuidad entre la monarquía católica y luego, si no entiendo mal, lo que es el imperio español del siglo XIX. Sí, evidentemente existe continuidad porque vienen de lo mismo, pero existen muchas rupturas y al fin y al cabo son imperios, aunque lo llamemos imperio español a los dos, de naturaleza muy distinta. Lo que hay antes de las independencias americanas es una monarquía compuesta, a la que se va a llamar monarquía católica o monarquía hispánica, pero algo al fin y al cabo de naturaleza muy diferente a lo que va a haber después en el siglo XIX, que aunque se quiera decir que eran provincias de España, en realidad funcionaban como un imperio colonial y en este sentido un imperio que era imitación de los imperios que de manera más exitosa habían construido las naciones francesa o sobre todo la nación británica. Y en este sentido hay un Pradera, Pradera lo denomina que es el sistema de las tres colonias, porque eso es lo que fueron al fin y al cabo. Puerto Rico, Cuba y Filipinas funcionaron como colonias. Entonces, es un imperio que viene de lo mismo, pero desde luego son de naturaleza muy distinta. Hablabas del silencio también de cuando se pierden la monarquía católica se descompone. Es difícil encontrar esos lamentos, quizás en las fuentes oficiales o en la prensa, que luego sí van a existir en el 98. Y eso ahí lo explicamos en el libro y Tomás Ceredejo lo ha explicado mucho mejor que nosotros en un libro que dedicó en concreto al año 98, es que lo que se pierde en el 98 es del imperio, mientras lo que es de la nación, perdón. El imperio que se pierde en el 98 es de la nación. Entonces, tocaba más al sentimiento nacional, mientras que lo que se había perdido en el 26, 24, 26, o lo que se había perdido en el 1824, 26, era del monarca, eran posesiones del monarca por las que la población al fin y al cabo se dolía menos. No sé si quieres... Claro, es que esto ya los alumnos que me han soportado pues ya lo saben, pero una manera muy fácil de explicarla es que la historia de América o de las colonias que nos han explicado aquí en España sigue un esquema muy fácil, que es el siguiente. Nosotros fuimos a América y 300 años después nos echaron y volvimos. En América se enseña igual, pero al revés. En la historia de América vinieron los españoles y a los 3 siglos les echamos. Es un esquema perfecto, muy fácil de comprender, pero es completamente falso. Esa es la no continuidad de la historia que yo creo que se refería un poco Carmen. Lo que pasa es que había una estructura política que se llama la monarquía católica, de tipo patrimonial, en la que los monarcas, sobre todo Habsburgo, pero luego Borbones, poseen una serie de territorios que es más o menos orgánica. Eso, en 1820, como decía el profesor Redondo, se acaba y surgen 20 naciones, entre ellas España. España no es más antigua que México, que Argentina, o que otras repúblicas latinoamericanas. Entonces, es muy interesante ver la historia del 19 español que está diciendo todo el mundo. Claro, ¿qué crisis más grande tiene España? ¿Qué crisis? ¿Por qué esta crisis española en el 98? Es que es otra cuestión. La monarquía católica ha desaparecido y ha pasado de ser una estructura política con muchos problemas, pero enorme, y que la historia no podía dejarla al margen, a España ser una nación política completamente prescindible dentro del punto de vista del orden internacional. Lo que pasa es que España, que es la nación que surge del fin de la monarquía católica, se declara heredera cultural y políticamente de una monarquía católica que ya no existía. Esa es la cuestión, que yo creo que es un cambio de punto de vista importante que, en fin, todo lo que luchamos los historiadores contra eso es una batalla perdida, pero algo de eso intentamos. Y volviendo un poco al presente, ¿no? La parte que habéis dedicado a algo que he dicho al principio,
y que me interesaría que viéramos, que es la complejidad, ¿verdad?, del Imperio Ruso, de la Unión Soviética, de la descomposición de la Unión Soviética, y eso que estamos viviendo con tristeza enorme, que es un enfrentamiento entre repúblicas que habían sido hermanas. ¿Qué nos podéis decir? Volviendo a los imperios, a sus movimientos, transformaciones. Sí, claro, cuando hablamos de conflicto del presente, una de las cosas que más espera la gente que se diga sean pronósticos, y pronósticos desde luego no vamos a hacer porque yo al menos no tengo ni idea de lo que podrá pasar con la guerra de Ucrania ya para temperar los ánimos. Pero sí se puede hacer un intento de ver de dónde viene el problema, y no me voy a retrotraer ahora a lo que ya se ha comentado de la cruz de Kiev, de la que surge distintos principados anteriores de Moscú, pero viniéndonos a épocas más del presente y entroncándolo con el colapso de la Unión Soviética. Esto también los alumnos que han asistido a clase me habrán escuchado hace poco tiempo comentarlo. En el fondo, lo que sucedió cuando colapsa la Unión Soviética colapsó una estructura imperial, igual que había sido la monarquía católica, o lo que había sido luego, un siglo después, el Imperio Austrohúngaro. Al colapsar esas estructuras imperiales de ese tipo, lo que sucede es que surgen una serie de estados que se conforman luego como estados-nación. Eso sucedió, como digo, en el caso de la monarquía católica, en el Imperio Austrohúngaro, y de manera análoga también se podría decir que sucedió con la Unión Soviética, de la que surgieron numerosas repúblicas. Sobre esto hay un historiador que ha tratado, experto en Rusia, que ha tratado la cuestión mucho más a fondo, Dominic Lieben, decía en un libro que publicó en el año 2000, el año es importante, que el proceso de descomposición, el proceso por el que la Unión Soviética había dado lugar a numerosos estados, al contrario de los procesos anteriores que acabo de comentar, había sido poco sangriento, había conllevado poco derramamiento de sangre. Y claro, eso a la altura del año 2000 era cierto, pero claro, eso está escrito una década o menos de una década después del proceso del colapso, de la caída de la Unión Soviética. Si nos venimos luego más al presente, vemos que los imperios son estructuras muy grandes y por lo tanto los plazos en los que se mueven este tipo de estructuras también son más lentos. Entonces, lo que estamos viendo ahora puede entenderse como una consecuencia de ese proceso de descomposición. Lo que estamos viendo es una Rusia que intenta sujetar territorios que una vez pertenecieron a su imperio interior, como se llamaba lo que había sido la Unión Soviética. Y en ese sentido, Ucrania había sido parte del imperio interior de la Unión Soviética. Luego también se puede entender como esa tendencia que ha habido siempre, porque muchos historiadores consideran que ha habido siempre en Rusia, a ser refractarios a todas las tendencias liberalizadoras y democráticas provenientes de Occidente, ya sea desde la ortodoxia religiosa o ya sea de la ortodoxia soviética. En este sentido también se podría interpretar como ese rechazo a la penetración de tendencias liberalizadoras y democráticas. Pero claro, tampoco cabe ser deterministas y no hay que pensar que Ucrania actualmente es un Estado-nación que debería decidir por sí mismo el futuro que acuerde. No sé, ¿qué tienes que añadir? Yo, bueno, el Imperio Ruso desconozco completamente, pero vamos, a mí me parece que es la vuelta del imperialismo más básico y más, en fin, más duro, ¿no? Más que la vuelta del imperio. Ya
básicamente del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, y que a partir de la Segunda Guerra Mundial se habla de neoimperialismo más económico, más cultural, ¿no? Luego llega Putin y de cultural y económico no tiene nada, ¿verdad? Coge los tanques, como hizo Hitler, como hizo España, Marruecos, como el imperialismo más antiguo, más básico, más duro, más crudo, ha vuelto cuando todos los historiadores como nosotros pensábamos que ya no volvería, ¿no? Es como que literalmente que ha vuelto el imperialismo, es decir, el siglo XIX, ¿no? Finales del XIX. Esa parte a mí ya te he comentado que me ha gustado mucho. Es la parte teórica que uno puede pensar que puede ser muy árida. Se ha sabido organizar muy bien, sobre todo la idea de imperio y las definiciones, porque hay tanta literatura que escribe ahora sobre imperios e imperialismo, que organizar todo eso ha tenido que ser difícil. De las definiciones de imperio, ¿cuál te casa mejor? Bueno, es que es uno de los conceptos de teoría política e historia más largos que nos han acompañado durante milenios. Si hay palabras que cambian de significado cada año, en política que se van manoseando, imagínense la palabra imperio, ¿no? Y ya saben que la palabra imperio comienza cuando es una autoridad militar que comienza con Julio César, que se le da una autoridad especial en tiempos de guerra para que precisamente sobreviva la estructura política, ¿no? Pero durante toda la Edad Media hay un significado muy bonito de imperio, que es simplemente la posibilidad de convencer, la autoridad, el poder de que alguien te siga, ¿no? En castellano sigue existiendo esa palabra, ¿no? Las novelas del 19, si siguen algunas de las cosas que hemos visto, se hablan, no sé, del imperio de la mujer respecto al hombre, del imperio, en fin, de la capacidad de seducir, de autoritas, ¿no? Hay una frase que ha hecho correr ríos de tinta, de Nebrija precisamente, a finales del siglo XV, que habla que a la lengua siempre le acompaña el imperio, ¿no? Y esto ha sido utilizado por todo tipo de nacionalismo, nacionalismo español, nacionalismo periférico, para decir ya está, el español es imperialista o el español lleva dentro la esencia del imperio. Y lo que quería decir Nebrija, precisamente, es que la lengua muchas veces acompaña, tiene autoridad, tiene capacidad de convencer, ¿no? Como decían los latinos, tiene autoritas y no solo potestas. La autoridad es aquello que nos seduce, aquello que nos convence. La potestas es aquello que nos obliga, ¿no? Entonces, ese concepto antiguo de imperium, que ha sido completamente desechado, porque precisamente en la Edad Moderna se rescata la idea del imperio latino y comienza un imparable ascenso hasta el terrible siglo XX, donde el imperio adquiere ese significado oscuro. Todas las películas, ¿no? La literatura fantástica, cuando sale un imperio van a ser malos. Ya da igual que sea Darth Vader, que sea el imperio del Señor de los Anillos, los imperios siempre son malos precisamente por esa terrible experiencia europea y occidental. Y luego supongo que iremos ahí, la responsabilidad de Occidente y de Europa en uno de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, que ha sido esa época insólita, una pequeña península del mundo, que es Europa, llegó a dominar casi el 85% del territorio del planeta, con el casi dominio de África, Asia, Oceanía, insisto, por países que eran tremendamente pequeños, ¿no? A partir de entonces el imperio tiene ese significado oscuro, pero que nos sigue seduciendo, como bien aparece en gran cantidad de títulos de fantasía, de literatura y de historia. Algo. Poco que añadir a lo que ha dicho mi compañero Manuel. En cuanto a la definición de imperio, es complicado. A mí, si me pidieran que dieran 20 definiciones de imperio, yo creo que las podría dar. Igual me lleva algo de tiempo, pero podría decir que bueno, una estructura que diferencia entre centro y periferia, una plataforma que intenta imponer una suerte de orden global.
pero al fin y al cabo todas esas características que se digan o van a excluir a algún imperio o van a dejar, y ninguna de ellas a su vez, van a ser aplicables todas ellas a un imperio, porque es imposible, yo creo, dar una definición definitiva de imperio que no resulte demasiado vaga. Y es por lo que ha comentado Manuel, porque no es que existan muchas definiciones de imperio, es que el imperio es una estructura muy antigua y ha variado a lo largo del tiempo. Entonces, claro, no es lo mismo el Imperio Romano que puede ser la Unión Soviética, y tampoco es la idea que tenía tampoco es lo mismo la idea que tenía de Imperio Dante que la que tendrá luego Lenin a finales del siglo XIX. Entonces, por eso digo que es más fácil escribir un libro sobre imperios que dar una definición definitiva de lo que es un imperio. De todas maneras, sí ayudáis a verlo, ¿no? Es decir, leyendo el libro, sí se ve todo ese movimiento, esa fluidez, esas diferencias de las que estáis hablando. Volviendo a los imperios de los que tratáis, hay una cosa importante que también yo creo que nos ha preocupado mucho. Son dos reflexiones que quería hacer. Una tiene que ver con lo que ha dicho Manuel antes, con todos los procesos de descolonización, no solo de colonización, sino con el orden del mundo que vivimos, tan fijado en las mesas de negociación después de la Gran Guerra y de la Segunda Guerra Mundial. Pero otro tiene que ver con el anticipo de la Segunda Guerra, esa idea de algunos tiranos del siglo XX, del periodo de entreguerras, que tiene que ver con los espacios vitales de lo que eran, o se creía que habían sido repúblicas o se habían constituido en repúblicas nacionales, y volvemos a esas añoranzas, ¿no?, del pasado, un poco del Imperio Alemán y de Hitler, y vamos a ir cerrando. Sí, la idea de imperio empieza a caer en como hemos dicho antes, el más absoluto desprestigio a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero eso no significa que ya desde la Primera Guerra Mundial se condenaran a los imperios como los causantes, al fin y al cabo, del conflicto. Eso no va a quitar para que durante ese periodo de entreguerras, sobre todo para las élites europeas y también para Estados Unidos, el concepto de imperio lleva aparejado una gran dosis de prestigio. No había ninguna gran potencia que no se quisiera considerar a sí mismo como un imperio. Y de hecho, ahí tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, nadie le pone Empire State Building a un edificio si no está orgulloso de ser el edificio del Estado del Imperio. En ese sentido, eso es lo que va a terminar con la Segunda Guerra Mundial, y uno de los causantes de ello va a ser precisamente Hitler, como comentabas, que desde un concepto de imperio muy distinto, que hay mucha gente, hay muchos historiadores que directamente excluyen el imperio nazi de cualquier categorización de imperio, va a, junto con el colonialismo, va a ser lo que le dé la tortilla al imperio. El imperio alemán quizás sea el más singular de lo que hemos abordado aquí en el trabajo, porque es quizás el único que tenía una vocación de homogeneidad, porque en el fondo era una nación y aspiraba a ser una gran nación. No voy a utilizar todos los términos alemanes ahí porque sería turullarnos, pero es singular por eso. Y en este sentido hay un imperio muy similar al alemán que hemos dejado fuera, igual que el chino, por falta de espacio y de tiempo, pero que sería el japonés, que sería otro de esos imperios con vocación de homogeneidad. ¿Algo que queráis comentar de los procesos de descolonización? Bueno, eso es como hemos dicho, en otros países, en gran parte de los países occidentales o de tradición occidental,
la cuestión de la descolonización está muy... es una cuestión de política interior, ¿no? Por entrar en polémicas que sé que os gustan, ya sabéis que hace un mes o un mes y medio se le escapó al director actual del Museo de Antropología de Madrid que el gobierno de España está creando un comité de descolonización en España. Un comité de descolonización encargado de revisar la memoria de la colonización española, revisar callejeros, museos, descolonizar los museos y iniciar un camino de, en fin, de arrepentimiento, de memoria, de reconocimiento de la labor colonial de España en la historia. ¿Cómo? Bueno, o sea, quiero decir, lo que es ahora mismo, lo que puede parecer aquí una discusión entre académicos, quiero decir que España está llegando tarde a este debate, pero que va a ocupar y está en la agenda y está guardada y que va a ir ocupando, como en otras naciones, que existen ministerios enteros de descolonización. Como sucede en Nueva Zelanda o en Bolivia, hay un ministerio de descolonización, solo dedicado a redimir la memoria, hacer políticas, a volver a ver si sigue existiendo la colonia dentro de nosotros. Esto puede parecer un poco absurdo, pero ya verán cómo con el correr de los años va a ser un tema que va a ser más importante. Pero qué paradoja que cuando este tema vaya corriendo, España y quizá Europa cada vez van siendo más irrelevantes desde el punto de vista del orden internacional. Entonces, es un debate que estará relacionado y, pues, no quiero asustar a la concurrencia, pero este debate que nosotros conocemos como la era del colonialismo en España, por ejemplo, en China, se conoce y se estudia en las escuelas como la era de la vergüenza nacional. Pues la era de la humillación. De la humillación nacional. El siglo de la humillación. El siglo de la humillación. Entonces, es un debate que, en fin, que es importante, aunque parezca que pasó hace mucho, va a estar de actualidad o está ya de actualidad. Es otra de las formas en las que los imperios siguen presentes. En este sentido, lo que decía de que España llega tarde a ese debate es cierto, porque mientras en otros países europeos que han poseído colonias el debate está en si se deben devolver algunas piezas o no, en España el debate está en el estado de si España tuvo o no tuvo colonias. Claro, es un debate interesante. O sea, España tuvo colonias, obviamente, sobre todo en el 19, Marruecos, etcétera, pero desde el punto de vista del neocolonialismo, desde el siglo XIX, España perfectamente, desde el punto de vista económico, puede ser perfectamente vista como una colonia de Francia primero, de Inglaterra, y ahora mismo España ha cedido terreno a Estados Unidos. Lo que le pasó a los imperios clásicos, a la monarquía compuesta. El Imperio Otomano, a la vez que era un imperio, era una colonia de las potencias británica, francesa, alemana. Entonces, es una de esas paradojas de que un mismo espacio puede ser también a la vez imperio y colonia, claro. Pero al fin y al cabo es lo que, para ir concluyendo un poco también, es que sí, los imperios nunca se fueron y este tipo de debates que está tan presente en la actualidad se relaciona con esto, con la existencia pasada de imperios y la existencia presente también de este tipo de estructura bajo diversas formas. Por eso tiene tanto mérito, yo creo, el libro, porque no solo es algo que pensamos y que está en nuestro presente, en nuestro día a día, sino que es muy paradójico, que es un poco también lo que uno ve leyendo el libro, ¿no? Y para ir cerrando, el capítulo último, que es el de Estados Unidos, quizá porque a mí es una historia nacional que me interesa, pero que está mucho más vinculada de lo que creemos con la propia historia de España, Estado-Nación, te muestra la paradoja inmensa que existe, ¿no? Porque Estados Unidos, si lo cuentan, crece como una república, o la república, y a fin de cuentas es el país que funda una república
que después se tornará en democrática, pero una república, son los creadores, es la primera revolución de las revoluciones atlánticas en el tiempo, y durante un tiempo dice que una república morirá como ocurrió con la República Romana, si se transforma en un territorio grande y se corromperá como ocurrió con el Imperio Romano. Pero Estados Unidos lo cuenta, Emilio, muy bien, crece a costa del Imperio Español y se transforma claramente en un dominio hegemónico, en un imperio. Entonces es una paradoja enorme la que uno siente cuando lee el libro, que digo, creo que es un libro necesario. Yo voy a ir cerrando, pero van a cerrar ellos. Es un libro necesario, es un libro que se lee bien, es un libro que nos abre preguntas y problemas, que está muy bien escrito y que es una síntesis para mí admirable, con esa flexibilidad y apertura que hemos visto conversando, ¿verdad?, con Manuel Burón y con Emilio Redondo. Pero quería que cerrasen ellos un poco, que nos cuenten un final de lo que ha sido el proceso de escritura, y vamos despidiéndonos, que es un poco tarde. Pues, gracias, Carmen. No sé qué añadir ya a lo que hemos comentado ya. Simplemente, bueno, como comentaba antes, sí, es un esfuerzo de síntesis el que hemos hecho, partiendo de la curiosidad por conocer el presente, para poder explicarlo. Quizás de esta manera se puede ver como algo egoísta el hecho de utilizar la excusa de explicar algo para aprender sobre el tema, que es al final lo que uno más disfruta cuando está aprendiendo sobre un tema. Y el tema de los imperios es desde luego apasionante porque te ayuda a comprender el pasado y el presente. Solo espero que tanto a los alumnos que habéis asistido a nuestro curso como a aquellos que compréis el libro, pues podáis disfrutar de su lectura. Pues yo que reiterar los agradecimientos. No sé si se podría dar alguna pregunta, si alguien quisiera aprovechar la oportunidad de preguntarnos a nosotros o a Carmen. No, más bien a ellos. Es un privilegio tenerlas, una de las mayores expertas en Estados Unidos. Una pregunta por aquí, ahora la repetimos para que lo escuchen en casa. Yo no sé si, me refiero a yo no sé si habéis dicho en el libro hincapié precisamente, aunque semánticamente es lo mismo, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, el constitucional, y por contra, no quiero decir palabras gruesas, puede ser educado. Puede decirlas, estamos entre amigos. La distopía, conocer el absurdo de esas corrientes populistas, la Unión Europea. Y también quiero decirles una cosa, respecto al colonialismo español, tenía dos componentes de imperialismo, el político, el económico, pero no lo había dicho una cosa, de la evangelización. Ese es el que no quiero ver. Sí, bueno, gracias por la pregunta. No sé tu nombre, yo creo que no nos conocemos. Ernesto ha preguntado sobre, estoy repitiendo la pregunta para que lo escuchen en casa. Ha preguntado sobre el imperio de la ley y sobre otras corrientes, otras cuestiones que no nos han dado tiempo, como la cuestión económica, cultural y en el Imperio Español la evangelización. Son muchas cosas. Son muchas cosas. Voy a empezar por lo último. Todo imperio, es decir, todo intento de ordenar un territorio considerable y a grupos humanos muy diferentes, incluye, por así decir, una contraparte cultural o civilizacional, podríamos decir. En el caso del Imperio Español podría ser la evangelización, se ha escrito muchísimo sobre esto, hay una parte elogiosa, España llevó la civilización a América, bueno, hay una parte también crítica, pero todos los imperios han tenido la suya. Estados Unidos ha conquistado el mundo con la bandera de la libertad. Francia conquistó toda Europa con la bandera de los derechos del hombre. China, si conquista el mundo, pues no sé cómo la haga. Por eso no lo hemos incluido, porque no tenemos ni idea de China, ¿no? Pero toda estructura imperial tiene, una palabra que está muy de moda, su propio discurso, ¿no? Y respecto al imperio de la ley, hay muchas metáforas con los imperios.
en fin, el imperio de la ley, insisto, el imperio de la mujer sobre el amante, del amante sobre la mujer, pero esa discusión que está en el libro, ese debate entre el republicanismo, la idea de un mundo constituido por repúblicas soberanas, supuestamente soberanas, bajo el imperio de la ley y de un derecho internacional, que es una idea muy kantiana, que se contrapone precisamente, que es la idea de la que está detrás, por ejemplo, la Sociedad de Naciones, la ONU actual, algo la Unión Europea, se contrapone con la idea de que domina más fuerte. Entonces, todas las teorías de base geopolítica, aquí domina el más fuerte, como la que refería Carmen, el espacio vital alemán, lo de Rusia de Putin tiene un poquito de eso, yo creo. Sí. Pues se contrapone a la idea del respeto entre las diferentes comunidades políticas dadas, ¿no? Son esos dos modelos, en el libro está marcado, y dejo a Emilio que sí tiene algo más que contestar. No, simplemente añadir una cuestión que está relacionada con su pregunta y también bueno, con el tema general del libro. Y es que no hemos comentado que no hacemos un juicio moral de los imperios, porque los imperios no son ni buenos ni malos, igual que los estados-nación no son ni buenos ni malos, son diferentes formas de organización política a las que se juzga de manera muy distinta. Y se da por hecho que los imperios han sido generadores de violencia, como de hecho han sido y lo siguen siendo, pero en la misma medida que los estados-nación, porque los procesos de construcción nacional han supuesto tanto derramamiento de sangre como procesos de construcción imperial. Entonces, en ese sentido, como digo, repito, no hacemos ningún juicio moral sobre los imperios y no es un libro de denuncia sobre los imperios, porque los imperios no son ni buenos ni malos. Los buenos o los malos son las personas que están al frente o que participan de estos procesos en alguna medida. Bueno, una pregunta más y ya cerramos, si les parece. Una pregunta de... La frase que dijo un escritor, ese sueco finlandés, los imperios están cimentados en sangre. Pues estamos bastante de acuerdo. Yo creo que este libro lo recoge. Sí. Sobre todo, por eso se llama imperios e imperialismo. También dividimos entre lo que es la estructura imperial, que siempre las hay. Aquí se da la paradoja de que el imperio del orden internacional que impone sobre Estados Unidos se basa también en la moralidad, siguiendo el término del libro, de un propio imperio. No sé si había otra pregunta rápida por ahí. A veces me gustaría tener un balance de los imperios con esa perspectiva, hablando por ejemplo de Latinoamérica. Hacer una reflexión sobre qué aspectos positivos y qué aspectos negativos tuvo ese periodo. Y de alguna manera sería intentar en cada imperio hacer algo que hicieron los Monty Python muy bien. Ese diálogo que hay entre revolucionario, romano, y había uno aquí en verano y empezó mal. Y los acueductos y las carreteras. Es decir, intentar una aproximación a balances de cada imperio. Y que nos ha llegado a nosotros válido de cada imperio. Lógicamente, a nosotros nos afectan más los imperios que nos han afectado, valga la redundancia, que a lo mejor el imperio de Malta. Sí, pero seguro que algo nos ha llegado. Sí, pero fíjate que esa pregunta que me haces tú, yo en las pocas conferencias o cursos que he dado, siempre me acaban haciendo la misma pregunta. ¿Qué imperio fue mejor? O en España, si el imperio español fue mejor que otros o no. Pero fíjate que esa pregunta no nos la haríamos con un Estado-nación, que es otro tipo de estructura política. Nadie dice si Italia ha sido mejor que Francia, ¿verdad? Pues hombre, en el Mundial no. pero esa idea de moralidad asociada a los imperios, pero no asociada al Estado-nación, esa responsabilidad es muy de la literatura de imperios. Entre otras cosas porque un imperio impone su moralidad, como hemos dicho, pero nadie se para a pensar si España en sí misma es buena o mala, o si Francia en sí misma es buena o mala. Pero con los imperios sí. ¿Es Estados Unidos bueno para el mundo?
¿Será China buena para el mundo? ¿Fue la monarquía católica buena para América? Y son dos tipos, insisto, de estructuras políticas donde viven poblaciones, ¿no? Entonces, es interesante la asociación y es fundamental, y eso lo tratamos un poquito más en extenso en el libro, entre esa pregunta, ese balance. Claro, comparar la monarquía católica con Estados Unidos es comparar al líder esclavo Espartaco del Imperio Romano, no sé, con Vladimir Putin. No se puede comparar en historia porque son contextos completamente diferentes, pero con los imperios sí nos permite ese baremo comparación que tú pides, ¿no? Precisamente por la propia idea del imperio como ordenador, como que tiene una responsabilidad, una autoridad, si no son una potestas. Bueno, pues yo creo que solo queda agradecer a Manuel Murón y a Emilio Redondo la presentación y haber comentado el libro y sobre todo haberlo escrito, y a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Muchas gracias.